¿Me confirma la pantalla, muchachos? Sí, ya hice eso, señor. Ok. ¿Pudieron ingresar al link? Sí, señor. Sí, sí. Yo no encuentro, no recuerdo cómo es que se pone como la notica ahí, entonces yo creo que voy a poner mi respuesta como comentario a la pregunta suya, que esa sí la puedo ver, entonces la pongo ahí Sí, como es en comentario. el signo más allá abajo. Eh, Vamos a dar inicio a la segunda web conferencia. Muy buenas tardes a todas y todos los participantes, eh, a todos los presentes. Reciban un cordial saludo y filosófico saludo de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades EXA de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAC. Es un honor para mí como parte del programa, como docente del programa de filosofía, compartir con ustedes este espacio de reflexión profunda, rigurosa, de diálogo, donde vamos a compartir no solamente ese diálogo, sino vamos a tener una jornada que nos va a reunir en torno a un tema central del pensamiento filosófico, como es la importancia del método en la validación del conocimiento. Hoy en esta segunda web conferencia que alude a la teoría del conocimiento, eh, quiero que digamos que pensemos solo como, que pensemos no solo como estudiante, como docente o como académico, sino que como unos buscadores de verdad en un mundo que está todos los días saturado de información, de manipulación. Y la única forma para salir de eso es a través del conocimiento verdadero. Y esto es algo que la tradición filosófica ha defendido desde sus orígenes. No se impone por fuerza ni por dogma, sino que se gana, se construye, se invalida mediante el método. Y es aquí donde el método se convierte no en una simple herramienta técnica, sino en un acto de responsabilidad epistemológica. Es una apuesta ética por el saber fundado, reflexionado y al mismo tiempo que es justificado. Recordemos, como decía Descartes, no basta tener un buen entendimiento, lo principal es aplicarlo bien. Y esa buena aplicación pasa sin duda por lo que es hoy un día que conocemos por el método. Por lo tanto, que este encuentro tiene un lugar en el marco de nuestras búsquedas comunes por formar unos sujetos críticos, autónomos y rigurosos. Y con el programa de filosofía de la UNAD, de esta universidad, perdón, abre las puertas a ese pensamiento, a la inclusión, a la equidad. Tenemos el deber de seguir fortaleciendo estos espacios de pensamiento metódico. Perdón, estoy un poquito más de gripa. Y como le decía usted, no solamente pensamiento metódico, sino estructurado, un pensamiento comprometido con la verdad. Con esta introducción lo invito a usted a participar activamente con sus preguntas, sus dudas, con objeciones,
pues el método no florece en la pasividad, sino en el ejercicio vivo de ese pensamiento crítico. De tal forma, los invito a empezar este viaje por el conocimiento. Bueno, como dando continuidad, ¿me confirma si está la diapositiva número 2, por favor? Sí, pues dice propósitos. Ok, bien, bien, gracias, gracias. Ok. Qué pena. Bueno, chicos, para dar comienzo a nuestro diálogo, quisiera detenerme brevemente en el propósito que orienta esta web conferencia. Como les decía al principio a ustedes, este espacio ha sido pensado para dialogar sobre la importancia del método en la filosofía y asimismo en la epistemología. Es una tarea que, lejos de ser meramente formal o instrumental, representa una responsabilidad teórica y práctica fundamental para el pensamiento contemporáneo. Decimos, vamos a dialogar. Claro, vamos a empezar a dialogar porque la filosofía no impone verdades, sino que construye sentido mediante la palabra compartida. Y en esa palabra compartida encontramos la razón, la crítica, la escucha activa. Y este diálogo se enfoca en un elemento que ha estado presente en todas las grandes revoluciones del saber. ¿Y cuáles son esas grandes revoluciones? El método. No hay ciencia sin método, pero tampoco hay filosofía auténtica sin una reflexión crítica sobre cómo pensamos, cómo argumentamos y cómo validamos lo que decimos del saber. Desde los diálogos socráticos hasta las ciencias cognitivas actuales, el método ha sido una brújula para evitar caer al dogmatismo, el relativismo ingenuo y de mera opinión. Por ello, este encuentro busca busca una reflexión sobre el método, no como un conjunto de pasos técnicos, sino como una forma de habitar el pensamiento, como una estructura racional que da coherencia, sentido y validez a nuestra búsqueda de ese concepto de verdad. Por eso es claro, esta web conferencia no solamente se trata de estudiar método filosófico o científico o como si fuera una receta de un libro, sino de reconocer su papel en la edificación crítica del conocimiento y en esa consolidación de prácticas intelectuales rigurosas que son responsables y a través de un diálogo. Desde ahora mismo quiero invitarlo a no sumir a ustedes a que sumen una reflexión que parten de lo abstracto a lo lejano. Estamos en unos tiempos de sobreinformación. Hay muchos discursos polarizados, muchos discursos disfrazados de mentira, pero hay que volver al método y ese es un acto político, filosófico y ético. Por tal forma, chicos, yo los invito a ustedes, al principio de la conferencia los invité a que entraran a ese link. Vamos a plasmar en ese link lo que nosotros pensamos de esa pregunta problematizadora.
Aquí tenemos el aporte de la señorita Diana Rocío Pinzón. Dice que no puede considerarse verdadero un conocimiento si un método, porque todo conocimiento debe ser sustentado de alguna forma, de una manera. El saber debe tener una validación por medio de un método para ser conocimiento verdadero. Excelente, señorita Diana. Muy bien, Gracias, profe. muy bien, porque creo que estás en la misma, ¿cómo es? En la misma, digamos que la misma forma de Sintonía, digamos. pensamiento, pero sí, creo. Me extrañó que no encontré a mi compañero allí que plasmó algo. Sí, sí, señor, sí, quedó en, sino que es que quedó en, le voy a tomar una captura de pantalla, porque ni sé cómo quedó encimita de la pregunta. Pues, Ok, ok. Bueno, chicos, pues vamos. ahí peguen, perdón, ahí peguen en el chat cómo quedó en el Padlet eh, la cosa. Igual voy a pegar el texto en el chat, un texto cortico por si no se ve bien, no se ve fácil el otro. Ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que hemos venido trabajando durante el largo de este curso. Antes de avanzar hacia esas nuevas preguntas de filosofía, es pertinente hacer un par de detenernos un momento para recordar los tres grandes objetivos que han guiado nuestro recorrido hasta ahora. Cada uno de ellos representa una meta, representa unos pasos lineales que son como estrato independiente del pensar filosófico y epistemológico. En el primer lugar, el objetivo uno de la tarea uno fue la primera actividad que se realizó, nos permitió reconocer que la filosofía no es un saber externo del ser humano, sino una dimensión inherente a su existencia. ¿Por qué? Porque pensar filosóficamente no es un lujo académico, sino una condición del ser humano de cómo ser que se pregunta por él mismo, como ser que se sabe finito, pero capaz de dar la apertura. Y es que aquí la filosofía entonces no parte de certeza absoluta, sino que se vuelve problema para sí misma, es decir, se somete a una crítica, se replantea, se deconstruye constantemente, y es aquí cuando empieza esa desconstrucción constante, radica su potencia liberadora, que es emancipadora. En el segundo objetivo, se abordó la tarea número 2, nos adentró al núcleo de la epistemología, el conocimiento como problema, que es la actividad que se está finalizando, que finaliza el lunes, lejos de asumir que ese conocimiento como algo dado, pues evidente, lo analizamos con relación compleja entre lo que era el sujeto y el objeto, lo que eran los términos modernos llamados esa correlación. Y tuvo un vínculo que nos obligó a preguntarnos, no solo por la experiencia, la razón o ambos, sino por su esencia, que es el conocimiento y unas opiniones o creencias. Esas fueron preguntas que siguen siendo radicales en el siglo XXI. Y finalmente, la tarea número 3 corresponde al tercer objetivo, que es la tarea que empieza el martes. Esta nos va a invitar a pensar sobre el tránsito de una teoría general del conocimiento
hacia una epistemología rigurosa. Esta actividad no es un paso menor, digamos que la teoría del conocimiento puede permanecer en ese pleno, perdón, en ese plano especulativo, porque la epistemología delimita, define y articula los criterios que hacen de ese conocimiento una práctica científica. Y aquí que las reflexiones se vuelven metódica, estructural, normativa, y es que nos vamos a preguntar como la pregunta problematizadora que se generó, compañero, en la primera webconferencia. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cuáles son los estándares de validez? ¿Cómo se construye un conocimiento confiable y verificable? Así hemos ido desde una inquietud existencial por la filosofía, pasando por todos sus problemas del conocer, hasta llegar a una consolidación de un saber estructurado científicamente. Por lo tanto, que te recordéis o recapitulación no cierra el proceso, digamos que abre hacia una nueva fase, la del análisis del método como puente entre la filosofía y la ciencia. Y es ahí donde nos vamos a dirigir ahora con esta cuarta diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, No, señor. señor, por ahora no. Ok. Como les dije al principio a ustedes, les había mencionado, eh, nos vamos a ese análisis del método como un puente entre filosofía y la ciencia, ¿cierto? Y vamos a partir de esta cita de Mario Buckner. eh, Me gustaría que uno de ustedes la leyera y con sus propias palabras me comentara de qué se trata. ¿La leemos en voz alta, profe, o Sí, en cómo? voz alta. Vamos a leerla en voz alta para estar a un poquito más de cercanía. Listo, profe. Entonces, la ciencia se ha convertido en el eje de la cultura contemporánea y por ser el motor de la tecnología, la ciencia ha venido a controlar indirectamente la economía de los países desarrollados. Por consiguiente, si se quiere adquirir una idea adecuada de la sociedad moderna, es menester estudiar el mecanismo de la producción científica, así como la naturaleza de sus productos. Lo que dice Bunge en este pasaje nos dice que es necesario saber la relación entre la ciencia y la economía para conocer el saber de una sociedad, de la situación del panel social en ese momento. Eh, Excelente, Diana, por esa interpretación. Eh, Invito desde ahora a detenernos en ese fragmento del filósofo y epistemólogo Mario Bunge, uno de los pensadores más influyentes en la filosofía de la ciencia del siglo XX. Su afirmación es rotunda. ¿Por qué? Porque dice que la ciencia se ha convertido en el eje de la cultura contemporánea. Esta frase no debe ser interpretada de manera superficial ni tecnocrática, sino debe ser comprendida en toda su dimensión y en todos sus espacios. ¿Por qué en toda su dimensión? El señor Mario confronta con una realidad. ¿Y cuál es? La ciencia
ya no es un saber periférico, limitado a laboratorios o universidades, sino que se ha convertido en la fuerza estructurante de las sociedades modernas. ¿Y por qué pasa eso? Porque la ciencia no solo explica, sino que transforma. Es el motor que impulsa la tecnología, que a su vez reconfigura las relaciones económicas, sociales y culturales. Cuando Mario Buckner nos dice a nosotros que la ciencia ha venido a controlar indirectamente la economía, nos está recordando que el conocimiento científico se ha convertido en capital simbólico y material. ¿Por qué? Porque la potencia tecnocientífica no domina únicamente por sus armas o por su diplomacia, sino por su capacidad de producción, gestión y aplicación al conocimiento científico. Esto nos obliga a asumir una postura crítica. ¿Y cuál es esa postura crítica? Estamos formando ciudadanos capaces de comprender esta nueva racionalidad. No quiero escuchar a ustedes, chicos. Estamos formando ciudadanos capaces de comprender esta nueva racionalidad o simplemente reproducimos pasivamente sus consecuencias. Bueno, como para participar ahí con la pregunta, mm, me parece que, a ver, uno quisiera que si fuera el caso, ¿cierto? De que se está formando, digamos, un ejemplo, una nueva generación, eh, digamos, con un pensamiento crítico como para afrontar esa realidad, mezcla ciencia, política, economía, etcétera, etcétera. Pero la realidad, o bueno, así es como yo creo, es que aunque seguro muchos padres, familias, universidades, colegios, escuelas hacen el esfuerzo, yo creo que en términos generales el gran porcentaje que se forma o que forma, digamos, su personalidad o sobre todo su manera de pensar o de concebir el mundo, pues lo hace a través de las redes sociales y no estoy muy seguro que sea, digamos, como que tenga las mejores herramientas del mundo para afrontar la cosa, ni siquiera, o sea, hablo de que ni siquiera para estar a la par, es decir, ni siquiera para conocer la ciencia, pues al menos digamos que en una, no voy a decir que en profundidad, pero conocer unas capas importantes, digamos, fundamentales de la ciencia, como para decir que entran a ese mundo permeado por la ciencia, pero ni siquiera eso. O sea, no se llega a alcanzar el presente y por consiguiente mucho menos creo yo que digamos el futuro con todo lo que implica la nueva ciencia, digamos, o las próximas ciencias de las próximas décadas, mucho menos. Así que yo creo que antes cada vez un grupo de la población muy grande se va a ir quedando más atrás y más atrás y más atrás para afrontar esa mezcla ahí. Ok, Profe, gracias. Sí, me quedé sin luz, entonces estoy conectada con mi celular. Me perdí un poco tranquila. del hilo de la conferencia. Bueno, se estaba hablando sobre una pregunta problematizadora que surgió de una de mis interpretaciones sobre el pasaje o la cita bibliográfica que usted misma leyó. Y la pregunta, bueno, me corrige el compañero quedó en línea. La pregunta estaba enfocada si nosotros estamos formando ciudadanos con esa capacidad de comprender esta nueva racionalidad. O era simplemente que estamos reproduciendo pasivamente esas consecuencias. Y aquí destaco el aporte de nuestro compañero John Alexander, porque de allí
La advertencia central de Buckner decide si se quiere adquirir una idea adecuada de la sociedad moderna, es menester estudiar el mecanismo de la producción científica. Es decir, comprender cómo se produce el conocimiento científico, cuáles son sus métodos, su lógica interna, sus intereses, sus límites y también sus ideologías. Y esto nos lleva a una implicación radical para nuestro pensamiento, para nuestro vivir, para nuestra cotidianidad y por supuesto que de allí parte la intencionalidad de este curso de teoría del conocimiento porque aquí se mira que la epistemología no es un lujo académico, sino una herramienta crítica para entender y transformar nuestras realidades. Porque quien comprende cómo se produce el saber, también comprende cómo se ejerce el poder. Ustedes dirán, es que el profe habla de mucho de ser crítico, de ser emancipador o liberadores, porque es que estamos formando filósofos en formación y es una herramienta para entender y transformar nuestras realidades. Y en ese orden de ideas, continuamos con el mismo Mario Buchner. Porque es que vamos a tomar este pensador aquí en este instante y dirán, bueno, el profe nos trajo pura cita. ¿Por qué? Porque es que si nosotros podemos observar esta diapositiva, que es la diapositiva número 5, vamos a mirar que ese concepto de epistemología comienza como la definición o la filosofía de la ciencia, que es una rama de la filosofía que estudia la investigación científica y todos sus productos, especialmente el conocimiento científico. Esta afirmación plantea una distinción crucial. ¿Cuál es? La epistemología no se limita simplemente en analizar el conocimiento, sino que se dedica a estudiar los métodos de validación de dicho conocimiento. ¿Por qué? Porque que el conocimiento no se presenta como una simple recopilación de hechos, debe ser examinado bajo el microscopio crítico de ese mismo método. Desde una perspectiva filosófica, esta definición nos remite a preguntas fundamentales de la epistemología que se han hecho durante siglos y es, ¿qué hace un conocimiento o qué se hace que un conocimiento sea válido, verdadero? Y la respuesta, ¿a dónde va a estar ligada? Está ligada a los métodos utilizados porque ahí se obtiene y se justifica ese conocimiento. Hay pensadores como Karl Popper en su noción de la falsibilidad y Thomas Kuhn con su teoría de los paradigmas científicos nos invitan a considerar cómo el método de una investigación es crucial para validar, modificar o incluso retufar el conocimiento. Por tanto, que esta cita que estamos observando en nuestra pantalla se presenta, resalta que la epistemología no solo se interesa por la ciencia como un dominio del conocimiento, sino por los métodos y técnicas que hacen posible que la ciencia sea válida y al mismo tiempo confiable. Eh, Aquí vamos a invocar a la visión de Kant, que el conocimiento científico para ser científico debe ser legítimo, debe ser corroborado y por último debe ser validado bajo principios universales que se trasciende las circunstancias particulares de su obtención. Ahora, haciendo ese análisis del método científico, de la metodología científica, se convierte en el eje para garantizar
que las investigaciones científicas no se ven influenciadas por la subjetividad o el capricho de los investigadores. Cuando se afirma que la epistemología es una rama importante de la filosofía a lo largo de los tiempos, esa afirmación nos permite a nosotros a comprender que en la medida en que la ciencia ha venido evolucionando, también ha hecho el papel de que el método epistemológico, o sea, ese método que se despliega por diversas formas. Un ejemplo, el método inductivo, el deductivo, el experimental, el histórico, el crítico, entre otros, son las herramientas a través de la cual se evalúa la validez del conocimiento. La idea de que la epistemología es una hoja de árbol de la filosofía sugiere que aunque se puede parecer un tema periférico especializado, su importancia ha crecido en la medida en que la ciencia y ese conocimiento ha alcanzado niveles de especialización que requieren análisis metodológico y riguroso. Por eso que la cita de Mario Bunge 2002 refuerza que la idea de la epistemología es la disciplina encargada de garantizar la validez del conocimiento científico. Por eso que este filósofo argentino fue conocido por su enfoque sistemático y riguroso de la epistemología. Su énfasis radica en el método científico, porque él aquí distingue por considerar que el conocimiento debe estar basado en hechos verificables, eh, que son reproducidos y que también que se pueden contradecir. Mario Burge se aleja de la postura relativista. ¿Ustedes saben cuál es la postura relativista? Tradiciones, creencias, y sostiene que el conocimiento no es solo una cuestión de perspectiva subjetiva, sino que debe seguir reglas claras y estrictas que garantice su autenticidad. Ahora, al mencionar que la epistemología estudia la investigación científica y su producto, se subraya una relación crucial entre el proceso. ¿Cuál es el proceso? La investigación y el producto, que es el conocimiento, y que la epistemología debe analizar. Este enfoque no solo se limita a la validación del conocimiento como un resultado, sino que también debe evaluar el proceso mediante el cual ese conocimiento es generado. Por lo tanto, que la metodología es clave porque ella determina la confiabilidad del conocimiento generado. Por lo tanto, que esta cita de este filósofo argentino nos invita a reflexionar sobre la centralidad de la epistemología como la disciplina que regula, estructura y valida los métodos de esos métodos científicos. La crítica de la epistemología no solo se centra en la calidad del conocimiento producido, sino en las condiciones que lo hace posible, porque el método en todas sus variantes es el hilo conductor entre la teoría y la práctica del conocimiento y que permite garantizarlo de lo que se consideramos nosotros verdadero, ya sea eficazmente confiable y que es verificable. Por lo tanto, que la epistemología en su enfoque más profundo no solo valida el conocimiento, sino cuestiona las condiciones de la posibilidad de dicho conocimiento, asegurando así que la ciencia sigue en constante avance sobre unas bases sólidas. Y es que quisiera cerrar con esta frase: la importancia del método en la validación del conocimiento nos lleva a entender que esa epistemología no solo se trata que sabemos, sino de cómo sabemos lo que sabemos y cómo podemos estar seguros de lo que sabemos o lo que nosotros creemos que sabemos.
¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, aquí vamos a tomar o vamos a abordar un eje medular para cualquier decisión sobre el conocimiento, la epistemología. Sabemos como disciplina filosófica no se centra en cómo aceptar el conocimiento tal como se nos presenta. Eso es postura dogmática, sino que se interesa por las condiciones de posibilidad de ese saber. Ahora, ¿qué significa conocer? ¿Cómo se construye ese conocimiento? ¿Qué lo valida como algo legítimo y confiable? Estas no son preguntas menores ni de técnica, son el corazón mismo de esa racionalidad que es crítica. Ahora, esta cita, la cita que aquí se nos ofrece, nos recuerda que la epistemología no es simplemente una reflexión abstracta sobre teoría o una indagación profunda sobre las representaciones del mundo que opera en nuestra forma de pensar y de actuar. Son representaciones que, aunque muchas veces eh, están cargadas de presupuesto filosófico, histórico, cultural e ideológico. ¿Qué quiere decir eso? Que la epistemología no se pregunta solo qué conocemos, sino cómo lo conocemos, quiénes lo construyen y desde qué lugar lo hacen. Esa es la tarea que vuelve aún más importante cuando observamos la diversidad de racionalidades que coexisten y a veces colisionan en nuestras sociedades. Porque la racionalidad científica, ética, estética, religiosa, etcétera, cada una tiene su propia lógica, sus criterios de validez, sus fines, porque pensar epistemológicamente es también, entonces, pensar en la pluralidad de formas de verdades y sus posibles diálogos o tensiones. Ahora, la epistemología la estamos viendo aquí como algo crítico porque desmonta con certeza, es reflexiva, porque ésta se pregunta a sí misma y es política porque incide en los modos en cómo se valida el conocimiento en los espacios públicos, en la educación, en la ciencia, en la cultura. Ahora, en un contexto actual, en este contexto actual, donde las fronteras, por decirlo así, entre el saber se difuman, donde se habla de lo postverdadero, se impone con fuerza y donde muchas veces se confunde la opinión y el conocimiento. La epistemología aparece como un acto de resistencia, una resistencia racional, fundamentada, que busca devolverle sentido a nuestras prácticas de validación del saber. Por lo tanto, que esta cita eh, no es un fragmento teórico, es una invitación a mirar críticamente nuestra certeza, a cuestionar los marcos desde los cuales hablamos y pensamos. Solo así el método en filosofía y en ciencia se transforma en una herramienta viva, pero no mecánica, en una práctica de liberación de responsabilidades cognitivas y éticas. ¿Alguna pregunta? Sí. No, señor. ¿Todo está claro?
Sí, señor, muy bien. Sí, señor. Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos una relación entre la filosofía y la ciencia, y que esta no puede entenderse como vínculo subordinado. Ojo, no se puede entender como un vínculo subordinado ni como una simple colaboración funcional. Aquí se trata de una interpretación recíproca, profunda y estructural que está marcada, que sí, está marcado, ha marcado los grandes momentos del pensamiento humano. Ambas disciplinas, lo que es la filosofía y la ciencia, comparten una vocación de comprensión, una voluntad de verdad, pero lo hacen desde diferentes marcos metodológicos, lenguajes y finalidades diferentes. ¿Por qué? Cuando hablamos de interpelación, ojo, no es interpretación, sino interpelación, nos vamos a referir a esa capacidad que la filosofía tiene para problematizar los fundamentos mismos de la ciencia, su lenguaje, sus presupuestos ontológicos, sus criterios de validez, sus fines éticos. Ahora, lejos de de obstaculizar el desarrollo científico, esta interpelación lo, esa interpelación, perdón, lo va a enriquecer. ¿Por qué? Porque obliga a reconocer su límite, a redefinir sus alcances y a no ser un solo resultado. Por lo tanto, que la filosofía, al cuestionar las certezas de la ciencia, amplía un horizonte. ¿Por qué? Porque la ciencia ofrece resultados empíricamente y esos resultados empíricamente desafían a la filosofía a no perderse en una especulación vacía. Es que así se empieza un diálogo tenso. ¿Por qué un diálogo tenso? Porque el punto de aquí no reside solamente en el método. El método aparece como un punto de convergencia, porque tanto la filosofía como la ciencia necesitan caminos racionales, caminos estructurados que permitan argumentar, justificar y validar sus afirmaciones, pero también ese punto de divergencia, cada uno asume el método de manera distinta. Un ejemplo, la ciencia privilegia la verificación empírica, el control experimental. La filosofía, en cambio, se mueve en el ámbito de la argumentación conceptual, del análisis lógico y de la problematización crítica. Este doble carácter del método nos obliga a pensar más allá de esa dicotomía simplista. ¿Por qué? Porque no hay una jerarquía natural entre la filosofía y la ciencia. Lo que, lo que existe es una coimplicación. La ciencia sin filosofía corre el riesgo de caer en un dogmatismo técnico. Ahora, la filosofía sin ciencia corre el riesgo de la desconexión del mundo. Y en ese sentido, pensar la relación entre filosofía y ciencia es un método de responsabilidad epistemológica y ética. ¿Por qué? Nos exige salir de ese reduccionismo tecnocrático. ¿Por qué? Porque concibe el conocimiento solo como unidad de práctica y también del idealismo sin fundamento que se encierra en abstracciones sin cuerpo. Nos exige, en suma, cultivar un pensamiento riguroso, interdisciplinario y autocrítico.
Por lo tanto, que estas apreciaciones que le estoy mostrando aquí en esta diapositiva no debe ser vista como un dato más, sino como una invitación a comprender que en el corazón del conocimiento habita siempre una tensión productiva entre la búsqueda la búsqueda filosófica que da sentido y la búsqueda científica que es de evidencia. Porque aquí, a través del diálogo entre la búsqueda de sentido y la búsqueda de evidencia, podremos avanzar hacia una comprensión integral de las realidades. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? No, señor, por mi lado. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Qué podemos entender por método y cuál es su importancia? Me gustaría escuchar a los jóvenes. Bueno, entonces voy yo primero. Pues como yo por método inicialmente, por fuera, digamos, de este ejercicio, ¿cierto? De programa, filosofía, sino que, digamos, por fuera, si pienso en método, automáticamente lo que se me viene a la mente es como sinónimo de proceso, por ejemplo. Pues es uno de los sinónimos que se me ocurren. Es un proceso que normalmente los procesos tienden primero a aclarar el cómo se hace algo, para no hacerlo como de manera, no sé, como al azar, ¿cierto? El método aterriza los procesos a unos pasos. Pero yo sé, o sea, eso es como lo que tengo, lo que traigo, pero yo sé que, digamos, ya el profesor acá nos menciona que no se trata como de pasos crudos, como uno, dos, tres, cuatro, sino que, pues, digamos, en la filosofía el tema del método es mucho más profundo que eso. Pero, digamos, arranco desde la idea como de proceso estandarizado de algo, digámoslo así. Ok, gracias, John, Alexandre. Dianita, ¿algo que decir? Sí, profe, pues he estado pensando mucho precisamente en lo que está sucediendo referente pues al Papa que tenemos, que es el León XIV ahorita. Sí, Eh, Él es de una escuela agustina. sí. eh, mm, entonces, o sea, pensar en el método es, por ejemplo, ¿qué método utiliza este Papa? Por ejemplo, em, es referente a, a esto, pues pensaba también que él es matemático, por ahí se puede deducir que sería buen administrador de los recursos. Es ahí como uno ve que pues es importante la ciencia y la filosofía. Pues en este caso estaríamos hablando como de teología, pero pues hay mucha filosofía de por Sí, medio claro. de esta situación. Sí, sí. Dianita, también he aceptado tu comentario, porque es que vas a encontrar la raíz porque has aceptado. Cuando nos preguntamos por ese significado de método, no estamos simplemente indagando por una técnica o una rutina, sino por una categoría central en la constitución misma del conocimiento. Sabemos que la palabra método proviene del griego, que literalmente significa camino hacia algo. Esta etimología ya nos ofrece una clave valiosa. El método no es el saber mismo,
sino el trayecto que nos conduce hacia él. En ese sentido, el método representa una orientación, una guía, una forma de ordenar el pensamiento para evitar el caos de la opinión dispersa o de la arbitrariedad subjetiva, porque no hay conocimiento riguroso sin método. Del mismo modo, no hay destino sin camino. Por eso decimos que el método es un medio para alcanzar el conocimiento, pero no cualquier conocimiento. ¿Por qué no cualquier conocimiento? Porque nos referimos aquí al conocimiento fundado, justificado, coherente y comunicable. Por lo tanto, el método hace que el saber sea susceptible de ser revisado, replicado, consternado y cuando es el caso, superado. ¿Por qué es tan importante el método? Hombre, porque nos permite distinguir entre una creencia personal y una afirmación racional, entre una ocurrencia y una conclusión razonada. Es decir, que el método no se limita a ser una consecuencia de paso, es también una disciplina del pensamiento, una actitud epistemológica que exige claridad, orden y justificación. En el caso de la ciencia, esto no se manifiesta en el diseño experimental. La validación empírica y la lógica inductivo-deductiva en filosofía se traduce en una argumentación rigurosa, crítica, conceptual, de problema y de análisis y de presupuesto, ¿cierto? Pero podríamos pensar que el método es algo externo al pensamiento, pero es todo lo contrario. El método revela cómo pensamos. Es la forma en que le damos estructura a nuestras búsquedas, en que nos enfrentamos a lo desconocido sin sucumbir al dogmatismo y al escepticismo. Vamos a hacer un ejemplo para ver si estamos en sintonía. Pensemos en un joven que quiere comprender el fenómeno, digamos que ¿de qué fenómeno? Bueno, el fenómeno en su comunidad de la pobreza. Vamos a pensar que este joven XYZ quiere comprender el fenómeno de la pobreza en su comunidad. Si no tiene un método, un análisis, puede verse reducido a perjuicio o datos de anécdotas. Pero si recurre a un enfoque metodológico, ya sea desde las ciencias sociales, la ética, la filosofía, la historia crítica, este podrá construir un conocimiento más profundo, más contextualizado y más justo. Así, el método no es solo una herramienta intelectual, sino también una apuesta ética. Nos compromete, nos compromete, digamos, a ser honesta, y tener la capacidad rigurosa de comprender al mundo. Por eso que decía, los felicito porque creo que están un poco sintonizados y están respondiendo de manera acertada a mis preguntas. Ahora, aquí tenemos en esta diapositiva 9, eh, esto es, digamos que filosofía moderna, la importancia del método de la investigación filosófica se encuentra, digamos, en una de sus expresiones más paradigmáticas, es en la obra del discurso del método del filósofo René Descartes. Este texto,
un texto publicado, si mi mente no falla, en 1636 o 37, no estoy muy seguro si fue en 1636 o 37. No solo es uno de los pilares de la filosofía moderna, sino también una meditación profunda sobre cómo pensar correctamente, cómo evitar el error y cómo alcanzar certeza. Descartes, ante la crisis del conocimiento heredado, propone no aceptar nada como verdadero si no se presenta con claridad y distinción. ¿Qué quiere decir eso? Si no existe ese escrutinio de la razón, así nace el famoso principio cogito ergo sum, pienso, luego existo, que marque el punto partida de su método. Pero más allá de esa célebre afirmación, lo verdaderamente crucial en Descartes es su apuesta por un pensamiento metódico. Él nos enseña que todos los seres humanos compartimos por esa naturaleza, la facultad de razonar. ¿Y cuál es la capacidad de razonar? El buen sentido, como lo llama. Pero no todos ejercemos del mismo modo. La diferencia entre opiniones verdaderas y falsas va a residir en la inteligencia, no en la inteligencia, sino en la mera manera de aplicar correctamente la razón. El método entonces aparece como una herramienta que va a organizar el pensamiento, que nos permite distinguir lo verdadero de lo falso, ¿no? Y evitar los errores que surgen del perjuicio de esos acontecimientos que son preprecitados, que son mirados sin una base rigurosa o de la ignorancia. En este contexto, el método cartesiano propone reglas, perdón, muy fundamentales. Él dice, no hay que aceptar como verdadero nada que no sea evidente. Hay que vivir los problemas en partes más simples. Hay que ordenar el pensamiento de lo más simple a lo más complejo y hacer revisiones completas para no omitir nada. Estas reglas que parecen ser sencillas, han tenido un impacto profundo no solo en la filosofía, sino en el desarrollo de la ciencia moderna. Ahora, desde un punto de vista filosófico, el método no solo se aplica a problemas lógicos o epistemológicos, también tiene un valor existencial. En tanto disciplina del pensamiento, el método nos enseña a desconfiar las apariencias, a revisar nuestras ideas más arraigadas, a suspender juicios apresurados y a comprometernos en la búsqueda de la verdad que no depende de tradición, ni de autoridad o de las costumbres, sino de la razón bien ordenada. Y esta es una actitud profundamente filosófica, porque debemos tener la disposición de comenzar de nuevo, a fundamentar desde lo más elemental, edificar el conocimiento como una arquitectura del espíritu. Ahora, para ilustrar esto que les acabo de explicar a ustedes sobre el método de Descartes, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a imaginar a una persona que desea investigar la raíz de los conflictos sociales en su comunidad. Si lo hace sin método, puede quedar atrapado en rumores, emociones o estereotipos. Pero si asume una actitud filosófica, metodológica, como proponía Descartes,
comenzará a dudar de todo de lo que no tenga evidencia. Va a analizar el problema de su elemento. Va a buscar sus causas estructurales y va a proponer soluciones fundadas en principios racionales. Es decir, que el método no es solo una herramienta de estudio, sino una práctica de liberación o emancipación. ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Algo que decir? Ok, no hay nada que decir. Entonces, la cita de René Descartes nos revela a nosotros un testimonio profundamente humano y filosófico sobre su propia experiencia con el método. Lo que aquí confiesa no es una simple conclusión teórica, sino es digamos que es el resultado de un camino existencial que es emprendido desde joven, con disciplina, reflexión, y empieza una nueva aventura, es decir, una suerte favorable por haberse dejado guiar por ciertos caminos del pensamiento que con el tiempo digamos que le permitieron construir un método propio. Y esta afirmación nos recuerda que el método no es algo que se impone desde fuera, como una receta, sino es una estructura interna de qué forma o a partir de la experiencia empieza la crítica y el deseo constante por elevar el conocimiento. Y lo más significativo es que Descartes reconoce su humanidad con humildad. No presume de genialidad, sino que afirma que el método le ha servido como un medio para superar las limitaciones del ingenio y de la brevedad de su vida. En otras palabras, el método se convierte en una estrategia para compensar la fragilidad humana frente a la vastedad del saber y que tiene una implicación ética. No está diciendo que todo, desde nuestras propias capacidades, podemos aspirar al conocimiento si sabemos guiarnos por principios racionales y sólidos. Porque aquí se entrelazan dos dimensiones esenciales del pensamiento filosófico. Por un lado, la razón metódica que ordena que el conocimiento paso a paso. Por otro lado, voluntad de sentido que impulsa al sujeto a perfeccionarse y a trascender sus propias limitaciones. Por lo tanto, que el método no es solo técnico, es también formativo en la vía de transformación personal y construcción de autonomía. Podemos aterrizar este pensamiento en nuestra realidad. Pensemos en un joven, sí, un joven, un chico, estudiante de zonas rurales, que inicia su formación académica en condiciones desfavorables. Podría ponerse limitado por su entorno o sus recursos, pero si opta por un método de estudio constante, reflexivo, crítico, podrá no solo adquirir conocimiento, sino también desarrollar una forma de pensamiento que le está permitiendo cuestionar su realidad, proponer soluciones y crecer como sujeto autónomo, tal como lo expresa Descartes en el método, que es una escalera racional y que permite elevarnos paso a paso, ir más allá de nuestras propias limitaciones. ¿Alguna pregunta? No, señor. Ok. Ahora, en esta diapositiva tenemos la cita de Francis Bacon como el método experimental. En esta diapositiva se recoge una idea clave del filósofo inglés, como dice ustedes, Francis Bacon, eh,
que representa una ruptura decisiva de esa tradición escolástica medieval y el pensamiento aristotélico dominante de las universidades europeas hasta el siglo XVII. Esta gran frase célebre, el hombre servidor e intérprete de la naturaleza, no solo encierra una crítica al racionalismo especulativo, sino que propone un nuevo ideal epistemológico, el cual es el conocimiento como producto de la experiencia y la inducción. Este filósofo, Bacon, sostiene que el ser humano no posee un conocimiento innato, ni puede acceder a verdades absolutas mediante el uso de la razón pura. Más bien, el ser humano, él dice que el ser humano está condicionado por sus capacidades para describir mediante la observación sistemática, el experimento controlado, las leyes que rigen la naturaleza. No solo en esa medida que el ser humano se someta a un proceso investigativo riguroso, puede alcanzar un conocimiento útil y verdadero. En ese sentido, eh, lo que nos dice Francis Bacon es una de las grandes fundadores de la modernidad filosófica, a establecer, porque él establece las bases de ese método científico tal como lo entendemos hoy. Un método científico lo entendemos hoy como un procedimiento ordenado, empírico, verificable y libre de perjuicio que permite no solo comprender el mundo, sino transformarlo. Esta es la nueva esencia que no basta como complementar, contemplar la naturaleza, sino es someterla a reglas de observación, recolección de datos y de esos datos sean análisis lógicos. Pero también Bacon introduce como noción ética a ese conocimiento y dice que el saber debe servir al bien común. Ojo, debe servir al bien común. ¿Y por qué al bien común? Porque en ella radica, ojo, porque en ella radica o trata de acumular toda esa información de curiosidad. Y es una visión de ciencia, sociedad, que está profundamente ligada a la ciencia que debe liberar al ser humano de las miserias materiales y de la ignorancia. Por ello su célebre crítica a los ídolos del pensamiento que hace este señor, las falsas creencias que distorsionan nuestra comprensión, siguen siendo válidas hoy, porque para investigar con honestidad debemos reconocer y superar los límites de nuestra subjetividad y todas las tradiciones no examinadas en un lenguaje, digamos, de impreciso. Por lo tanto, que este filósofo inaugura una nueva racionalidad, donde el conocimiento se construye desde la experiencia, se organiza mediante el método y se orienta al bienestar colectivo. Hoy en día que es considerado tiempo de desinformación y de la posverdad, se desafía la verdad objetiva. Volver a Ocon no es un gesto académico, sino un acto ético y ciudadano. Ya estamos terminando nuestra web conferencia. Me gustaría que ustedes mismos interpretaran esto. Es un neologismo moderno, pero una práctica antigua. ¿De qué se trata eso, jóvenes? Con todo lo explicado hasta el momento. Dale, Diana, ibas a hablar, ¿cierto? Bueno, como la nueva lógica moderna, dice, es un neologismo moderno, pero una práctica antigua.
nos habla como de la nueva lógica moderna, pero, o sea, entiendo que, o sea, nos dice que esto es una práctica antigua, lo que estamos practicando o lo que se practica en lo moderno. Sí, bueno, esta afirmación aparentemente simple encierra una profunda reflexión. ¿Por qué una profunda reflexión sobre el devenir del lenguaje, la historia del pensamiento y ese ejercicio de ciudadanía crítica? Decir que es un neologismo moderno, pero una práctica antigua, nos obliga como filósofos, filósofos en formación, filósofos graduados, porque todos somos filósofos, porque tenemos la capacidad de pensar, de curiosidad, partimos de la curiosidad, nos permite, eh, nos obliga a pensar en cómo ciertas palabras emergen en un discurso contemporáneo para nombrar realidades que la humanidad ya ha vivido, ejercido o resistido desde tiempos remotos. Pensemos, por ejemplo, en el término de empoderamiento, resiliencia, solidaridad o incluso ciudadanía activa. Son expresiones que surgen en el marco de los derechos humanos. La teoría crítica, el feminismo, los estudios postcoloniales, sus raíces prácticas, sus carnes vivas o bebidas se hallan en las luchas populares, en las resistencias cotidianas y en los saberes subalternos que nos han acompañado a lo largo de la historia, desde mucho antes que tales palabras fueron legítimas por academia o por organismos multilaterales. Lo que hoy llamamos agencia, por ejemplo, que ya era, digamos que ya era ejercida por comunidades indígenas o en su forma de autogobierno, lo que nombramos como pensamiento crítico, lo que practicaba Sócrates en la plaza pública, lo que hacía Pía de Alejandría o los pensadores andinos africanos que desafiaban los dogmas coloniales. En ese sentido, el lenguaje puede llegar tarde o nombrar lo que la experiencia humana ha cultivado con dignidad durante siglos. Como filósofo, veo aquí una llamada de atención epistemológica. No todo lo nuevo es original, ni todo lo antiguo es obsoleto. Los neologismos muchas veces son herramientas que intentan recuperar, resignificar prácticas sociales que el poder ha intentado ocultar. Así cuando hablamos de la epistemología del sur o de educación popular, no estamos inventando la rueda. Estamos haciendo una visualización de tradiciones que han sido históricamente marginadas por los cánones eurocéntricos de ese saber. Por lo tanto, que el verdadero reto no es solo usar estos nuevos términos, es lo que se hace cualquiera como cuando accede a Google, sino vivirlo, comprender sus raíces y situarlo en contexto concreto de lucha, justicia y transformación social. Por eso es que este neologismo moderno, sea el que sea, merece respeto, no digamos por su novedad, sino por la historia de dignidad que carga cuesta. Nombrar no es suficiente, hay que practicar, hay que encarnar, hay que hacer de cada palabra una acción coherente y situada. Solo así podemos transformar el lenguaje en una herramienta ética, política y liberadora. ¿Alguna pregunta?
Profe, ¿en qué momento podríamos hablar de la deconstrucción del conocimiento? Bueno, un ejemplo de eso, podemos hablar de eso, porque deconstruir es volver a construir nuevamente, no es deconstruir de total. El ejemplo de la filosofía no occidental, la filosofía africana. La filosofía africana hoy en día está tomando el auge con el filósofo Eugenio Cogno Ondo, que anda con sus tesis diciendo, bueno, diciendo, afirma que el pensamiento eurocéntrico fue copiado algunas cosas del pueblo africano y que el pueblo africano no es el yo, somos el nosotros, somos existencia. Ahí es un ejemplo claro. Bueno, ahora Ok, vamos profe. sí, dime. Sí, profe, ent- entendido. Ahora vamos a detenernos en la figura de Husserl, uno de los más pensadores, más influyentes del siglo XX, para problematizar no tanto qué es el conocimiento, sino cómo se valida, cómo se justifica y qué lugar ocupa el método en ese proceso de validación. Husserl nos advierte o nos invita a saber que el conocimiento, el método científico puede parecer justificado en una expresión técnica. ¿Y cuál es la expresión técnica? Es esencia, es profundamente simple. Pero cuidado, esta simplicidad no debe confundirse por nada en el mundo como ingenuidad. Al contrario, es una simplicidad que exige rigurosidad, selección crítica, dominio metodológico. No basta con observar el mundo, es necesario saber qué observar, para qué observarlo y cómo vincular esa observación con las leyes generables que van a ser verificables. Un ejemplo del hombre que ha observado, vamos a colocar ejemplo del hombre que ha observado que el juego quema y es emblemático. Este sujeto, dice Husserl, perdón, ha pasado por los primeros dos estadios del conocimiento. Primero, la observación y la generalización. Sin embargo, le falta más ciencia. ¿Y cuál es la ciencia? Técnica científica. ¿Qué le implica una elección deliberadora de los hechos más importantes? Porque no cualquier dato y la utilización de herramientas pueden permitir deducir leyes o ir más allá de la mera repetición empírica. Aquí se evidencia una crítica implícita de toda la forma del empirismo ingenuo que toma los hechos como dados y se pregunta por su contexto, sus articulaciones dentro de una estructura racional. Por lo tanto, que esta reflexión no solo se limita al campo de las ciencias naturales, también una profunda resonancia en la formación filosófica y educativa. Si el conocimiento es una construcción y no un simple reflejo del mundo, entonces el método es el puente que une la intersubjetividad del que conoce con esa objetividad del conocimiento válido. Por eso, sin método no hay ciencia, pero tampoco filosofía, hay una filosofía crítica. Husserl nos está exigiendo con una actitud epistemológica activa, crítica y metodológica y fundamentada. Nos está diciendo, hey, no es suficiente conocer, hay que saber cómo se conoce, bajo qué criterio y con qué consecuencias. De allí que su reflexión trasciende al plano técnico para convertirse en una llamada ética intelectual, la responsabilidad de validar la información como algo verdadero. En definitiva,
Lo que se busca en esta diapositiva o se pone sobre la mesa es una exigencia que va más allá de la academia. Formar sujetos que no solo piensan, sino que piensan bien, con un método, con un rigor y con conciencia crítica, porque, como se lo menciono a ustedes, estamos en una época donde la información circula sin filtro. El método sigue siendo nuestra mejor defensa contra la ignorancia disfrazada, esa ignorancia disfrazada, digamos, con una certeza. ¿Alguna pregunta? No, No, profe, todo señora. claro. ¿Todo claro? Bueno, ya nos falta un poco ya para terminar esta web conferencia. En esta diapositiva vamos a conocer un poco a Kant. Kant nos ofrece una advertencia que es al mismo tiempo una guía para toda práctica filosófica auténtica. Muchachos, no basta con enunciar esas proposiciones. Es decir, no es suficiente con tener las ideas verdaderas, si no sabemos cómo hemos llegado a ellas. Lo que realmente importa es el método, el uso que hacemos de nuestra razón en el proceso de construcción de ese conocimiento. Kant subraya que la filosofía es la única ciencia que procura una satisfacción interior. ¿Por qué? Porque no se limita a acumular conocimiento, sino que nos enseña a pensar por nosotros mismos. Esta afirmación tiene profundas implicaciones pedagógicas y éticas. ¿Por qué? Porque la filosofía no transmite certeza, sino que forma criterio, desarrolla la capacidad crítica y nos entrena en esa autonomía intelectual. Al decir que debemos mirar más al método que a las proposiciones mismas, Kant no está diciendo que el valor del pensamiento filosófico no está en sus conclusiones, sino en el camino racional en que ha recorrido para alcanzarla. En ese camino exige disciplina, coherencia, conciencia y proceso mental. Esto es especialmente importante hoy, cuando la inmediatez, la superficialidad parecen regir muchas formas de pensar. Frente a esa tendencia de apatía, de no pensar, la filosofía Kant nos invita a hacer el uso riguroso de la palabra autonomía y responsable de nuestra razón. Ahora, esta mirada no es solo teórica, tiene, digamos, una aplicación directa en el aula, en la vida profesional y en la formación de ciudadanos, ustedes que son críticos. Si educamos solo para repetir proposiciones, por verdaderas que sean, formamos seres pasivos. Pero si enseñamos a pensar con métodos y empezamos a actuar, eh, digamos, empezamos a actuar a cuestionarnos, empezamos a justificar, estamos formando sujetos libres, como quería Kant, capaces de ejercer su razón en cualquier contexto. Por eso que esta crítica kantiana es también un llamado ético, ¿sí? Un llamado ético. Porque es un llamado ético al compromiso del pensamiento por su propio origen, con su legitimidad, con su método. Porque la filosofía, muchachos, no es digamos que es un repositorio de respuestas, sino una forma de vivir
en preguntas. Y en tiempos de sobreinformación, el método filosófico se convierte en esa herramienta vital para no perdernos en la confusión de las apariencias. ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Hemos entendido hasta el momento todo? Sí, señor. Bueno, en esta diapositiva vamos a adentrarnos en un tema profundamente importante que para cualquier proceso de formación intelectual, que es el método que estamos conociendo, y lo hacemos con trastornado en dos campos fundamentales, como es el saber, que es la filosofía y la ciencia, aunque comparten el deseo por conocer, entender y explicar el mundo, su forma de proceder es distinta. Reconocer esta diferencia para evitar confusión y sobre todo para aprovechar lo mejor de cada enfoque. Comencemos con la cita de Manuel García Morente, y nos dice que el método filosófico no se reduce a un conjunto de pasos mecánicos o a un protocolo de la validación externa. Por el contrario, se arraiga a una disposición del ánimo en una experiencia existencial del asombro. El asombro filosófico es una curiosidad superficial, sino una inquietud profunda por el sentido de la realidad, por el origen de las cosas, por el fundamento del conocimiento, de la moral y del saber. Ese asombro le da lugar a una búsqueda reflexiva que se requiere la palabra rigurosidad, pero lógica y conceptual. Es decir, un pensamiento ordenado, crítico, sistemático. No se trata de opinar libremente, sino de pensar con fundamento y confrontar los argumentos. Deben de abrirse a múltiples perspectivas, ya a su vez o a someterse a un examen racional. Pero hay un elemento esencial que diferencia la filosofía de otros métodos. ¿Y cuál es? La vivencia. El método filosófico transforma al sujeto que lo implica. No se limita a generar conocimiento o conocimiento a objeto de datos útiles, sino que involucra a una formación de conciencia, un modo de ser en el mundo. Y en ese sentido, la filosofía es tanto una actividad crítica como una experiencia existencial. Por eso, el método filosófico se vive, no solo se aplica. Ahora, en el campo de la ciencia, el método se concibe como otra manera, según Mario Bohm en 2002, porque el método científico es la mera de hacer buena ciencia, sea esta natural o social, pura o aplicada. Aquí el foco está puesto en la generación de conocimientos válidos, verificables, útiles y comunicables. La ciencia se mueve en el terreno de la evidencia, la experimentación, la meditación y contra, eh, sí, a través de la medición y la consternación. Pero Bunge, digamos que introduce una matiz importante al método científico y no solo se aprende de forma separada de la práctica científica, es decir, no se memoriza, sino que se incorpora a través de la experiencia investigativa. A medida que se haga ciencia, se aprende el método y este incluso puede ir modificándose. Puede ir adaptándose a nuevos problemas, a nuevos contextos, a nuevas herramientas. En consecuencia, el método científico no es un dogma, sino una estructura abierta, adaptable, orientada por la búsqueda de las regularidades y de esas explicaciones racionales. Pero
frente a estas dos perspectivas, surge una pregunta fundamental. ¿Es uno de los métodos superior al otro? Y la respuesta es no. Ambos son necesarios. No hay un método más superior que el otro. Ambos son necesarios, pero para finalidades distintas. Porque el método filosófico nos permite comprender el sentido último de las cosas, cuestionar lo que parece obvio, fundamentar la ética, la política, la educación, el conocimiento mismo. Ahora, el método científico, por su parte, nos permite explicar fenómenos, predecir el resultado, construir tecnología, resolver problemas más específicos. Y como estamos en una sociedad marcada por la complejidad, los retos éticos, las crisis ambientales y las tensiones políticas, no podemos prescindir de ninguno de los dos. Necesitamos del pensamiento filosófico para acceder al rumbo humano, ético y social de nuestras acciones y del pensamiento científico para actuar con conciencia, precisión y responsabilidad. Porque estamos llegando a un contraste donde llevarnos a pensar cómo enseñamos. Muchas veces la educación insiste únicamente en enseñar el método científico. Eso es lo que dice la ciencia, muchas veces insiste. Y cómo si se pudiera resolver desde la técnica. ¿Cómo? Sin sentido, sin reflexión crítica, sin una disposición ética y transformadora, el conocimiento se vuelve inmediatamente estéril e incluso peligroso. Ahora, como consecuencia, debemos formar a nuestros estudiantes para que sepan formular preguntas filosóficas que los lleven al asombro, al cuestionamiento, a ese análisis profundo y al mismo tiempo dotarnos de herramientas científicas rigurosas para que sus respuestas sean sólidas, fundamentadas con coherencia. ¿Alguna pregunta? No, señor. Señor. Ok, no hay ninguna pregunta. Y vamos a conocer el enfoque científico. Bueno, antes de sumergernos, sí, de adentrarnos, de conocer eh, las implicaciones metodológicas eh, que sostiene el enfoque científico de los fenómenos humanos, nos habilita a ser ignorantes, sin poder que ellos aterrizarnos. Esta idea, lejos de ser una simple defensa de la ciencia, encierra una, digamos, que una profunda postura epistemológica sobre el valor del no saber en la construcción del conocimiento. ¿Y por qué eso? Porque estamos en una época en la que el conocimiento suele vivirse como fracaso o debilidad. La ciencia tal como la entiende Milton propone una ética de la humanidad que intelectual. Ahora, reconocer la ignorancia no es rendirse ante el ministerio, sino adaptar una actitud que le dé apertura y una búsqueda constante. A diferencia que los discursos dogmáticos, porque en ellos intenta llenar de todo vacío con explicaciones definitivas, muchas veces infundadas o místicas, y del pensamiento científico acepta toda esa incertidumbre tal como el camino y por lo tanto como motor del saber. Ahora, en ese sentido, la cita nos alerta sobre la tentación de inventar teorías extrañas o metafísicas para calmar nuestra ansiedad frente a lo no explicable. Aquí radica una crítica velada a aquella forma de pensamiento que prefiere
una falsa seguridad antes que una honesta pregunta. La ciencia, en cambio, eh, permite habitar la laguna del conocimiento sin necesidad de inventar monstruos que la colmen. Nos permite esperar, observar, formular hipótesis y eventualmente comprenderla. ¿Alguna pregunta? No, señor, por ahora No, no. Ok. Vamos para la diapositiva número 18. Ok, chicos. Y vamos a conocer la ciencia como construcción de modelos. Eh, la ciencia representa un esfuerzo por establecer no las verdades de las prácticas, sino un modelo de cómo funciona el mundo. Y este planteamiento se inscribe dentro de ese giro constructivista y epistemológicamente escéptico del siglo XX. ¿Por qué? Porque en contraposición con el realismo ingenuo, la creencia de que la ciencia refleja directamente la realidad. Y aquí se afirma que la ciencia produce modelos, no verdades absolutas. Y que tiene un enfoque, y que ese enfoque es consciente con la idea de Thomas Kuhn. Porque vos la idea de Thomas Kuhn, una estructura revolucionaria científica, donde se muestra la ciencia, o la ciencia no progresa linealmente hacia una verdad final, sino que se mueve a través de paradigmas que organizan temporalmente lo observable. Por lo tanto, que el conocimiento es contextual, revisable y modelizado. Ahora, existen unos modelos como representación descriptiva, casuales y predictivas. Los modelos son esencialmente descriptivos, pero en última instancia pueden ser casuales y predictivos. Ahora, tenemos los descriptivos que dan cuenta de los fenómenos observables. Y lo casual son aquellos que establecen relaciones de necesidad entre los fenómenos. Y los predictivos son los que permiten anticipar consecuencias futuras. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces que este diapositiva nos recuerda que el método no garantiza una verdad eterna, sino una estructura crítica de validación provisional que es abierta a ser corregida, superada o incluso destruida. Eh, y aquí tenemos unos ejemplos de estos, perdón, aquí tengo unos ejemplos de algunas celebridades. Eh, tenemos a Pat Acmax, un humanismo radical y la crítica a la tecnociencia médica. Este es nos remite a una crítica de la medicina convencional que muchas veces despersonaliza al paciente. Adams propone un enfoque holístico y compasivo donde el efecto, la risa y la empatía son tan importantes como ese diagnóstico clínico. Es una manera de ver las cosas. Es un humanismo médico que también nos habla sobre la bioética. Tenemos a Kisai que habla sobre la ciencia, la sensualidad,
y esa ruptura epistemológica. Este biólogo estadounidense rompió con los tabús científicos y sociales al estudiar la sexualidad humana con rigor empírico. Su obra cuestiona las normas morales tradicionales que fueron provocando tantas veces la libertad sexual como relaciones éticas. Aquí se encarna lo que son las epistemologías la epistemología de la moralidad, epistemología puritanas, y también se encuentra con un punto que es de biopoder, que es un punto de encuentro contra la historia de Michel Foucault. Y por último tenemos a Hannah Arendt, el mal con su responsabilidad de pensamiento, en una película donde saluda a una célebre obra donde ella analiza el juicio de la burocracia nazi. Su tesis es la banalidad del mal, que sostiene que los crímenes más atroces pueden ser cometidos por individuos que no son monstruos, sino obedientes a críticos. ¿Alguien que decir en algo? Nos gustaría escucharlos, chicos. Y tenemos la referencia bibliográfica y aquí las gracias, muchachos. Me gustaría escuchar a ustedes cómo se sintieron esta web conferencia. No, pues, profe, es que todo, o sea, súper es una, pues como digamos, para el aprendiz es ya comenzar como a ir destapando pues todos esos conceptos y todas las cosas, obviamente cuando ya, pues hablo desde el punto de vista personal, cuando ya esta web conference comiences yo a relacionarla a las lecturas que comience a hacer de la fase, ya ahí como que voy a tener más base para trabajar el material y todo eso. Entonces, en primera Exactamente. instancia, exacto, entonces en primera instancia de pronto a uno le queda difícil como decir, hacer comentarios o así, ¿cierto? Porque son temas o nuevos o complejos o lo que sea. Pero, claro, pero Sí, esta es la base fundamental. Y luego, digamos, en un texto leo un tema que usted ya mencionó y es como, ah, ok, ya el profesor lo mencionó, y más o menos así, o puedo ver la web conference otra vez. Entonces, sí, o sea, eh, no es que no es que no hayan preguntas porque todos estos temas no despierten 500.000 preguntas, sino más bien porque como es como el punto de entrada, por lo menos desde mi punto de vista de aprendiz, entonces es como tratar de asimilar un poquito las cosas y ir metiendo por ahí. Pero todo súper, muchas gracias. exactamente, apreciado John. No es de tanta pregunta, sino es tener en cuenta, como les decía a ustedes al principio, es saber cómo sabemos lo que nosotros sabemos ya. O sea, lo que se busca con esta web conferencia, o sea, el propósito es detenernos brevemente en este espacio para dialogar esa importancia, como lo decía usted, del método de la filosofía y la epistemología. Porque es que a veces nos pasa, estamos leyendo algo, bueno, ok, estoy haciendo epistemología, estoy validando si esto es cierto, si esta noticia es falsa o no es falsa, cómo yo la valido, cómo voy a pensar, cómo voy yo a reconocer el papel de una crítica del conocimiento ya, cómo voy a volver a ese método, cómo voy a ser riguroso, analítico y argumentativo. Estos espacios son creados para eso, no solamente para dar a conocer un tema, no, sino que se habla de un conocimiento global y que ustedes los van a colocar en práctica cuando ustedes se adentran en esas lecturas, como lo dice usted, a lo que te empieza a revisar la lectura. Ah, ok, hay un ejemplo, ok, ya entendí por dónde vienen las cosas. Y por eso es que estoy haciendo la conferencia, digamos que una semana, bueno, 2 días, 3 días o 4 días antes de empezar la tarea,
porque ustedes ya llevan algo, llevan una noción ya de los conceptos y cuando empiezan a leer los conceptos ya tienen bastante fundamento teórico para sustentar sus actividades. Gracias, profe. Y pues tuve hoy muchos inconvenientes, se me fue la luz varias veces. Sí, no, no te preocupes, te Estuve un entiendo. poco dispersa por esa razón, pero me sirvió mucho la explicación del método, sobre el método y la ciencia en la filosofía, y que pondremos en práctica pues en el trabajo como tal para entrega del lunes. Nada más, me quedó pues la curiosidad que yo le comentaba, profe, referente al tema del papado y San Agustín. Me queda como la intriga de leerme La Ciudad de Dios. No sé si la conoce, Sí, profe. Me gustaría volverme a leer por ahí y nada, muchas gracias por esta web conferencia. bueno, mira, ¿qué vamos a hacer la otra semana? En la semana del 20, si no estoy mal, creo que bueno, voy a revisar en el día de hoy el cronograma que tenemos nuestro segundo CIPA. Allí vamos a profundizar bastante temas y te prometo que vamos a profundizar un poco ahí sobre las ciudades de Dios, ahí, porque es que estamos hablando sobre la validación del método. Porque digamos que esto es una entrada para la perdón, para el CIPA, para que usted ya tenga bastante noción y sea participativo un poco más el CIPA. Recuerden que el CIPA de ahora tiene punto, que viene ahora. Creo que es el 20 que se va a realizar, el 20 o el 19. De todas formas, yo les voy a estar a ustedes compartiendo la información pertinente. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes por acompañarme. Bendiciones. Gracias, feliz noche. Feliz fin de Feliz semana, que esté noche. muy bien. Listo. Hasta luego. Hasta luego.